El tema de hoy es llamados a santidad. Mucha gente se pregunta, Chuleta, ¿cómo yo, empezando en el camino del Señor, puedo llegar a ser santo o a llegar a una santidad plena? Y bueno, hoy lo vamos a tomar un poquito y a aprender un poco de esto. Dice el tema de hoy, llamados a santidad. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 7:1, que más adelante lo vamos a ver. Dice, Pablo llama a los creyentes santos. Dice Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, ahí dice, a los santos y fieles en ¿quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esto es como si, esto es una de las iglesias que Pablo discipulaba, le daba seguimiento, y fue una de las iglesias que Pablo fundó. Entonces, Pablo a cada creyente, a cada nuevo creyente que se anexaba, que se adhería que decidía aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, dice la Biblia aquí, que lo llamaba santo. Sigue diciendo, en Filipenses 1:1, también lo podemos ver, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, nuevamente, en Cristo Jesús, que están en Filipos, esta congregación que Pablo le daba seguimiento, con los obispos y diáconos. Entonces, Pablo, ¿por qué le llamaba santo a cada creyente, a cada nuevo creyente que se anexaba al cuerpo de Cristo? Lo llamaba santo simple y sencillamente por la razón de que usted y yo, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso es algo automático que Dios nos da, no es algo que nosotros nos hemos ganado. Porque recordemos que la salvación es por gracia. La salvación que viene de parte del Señor es por gracia. Entonces, adherido a la salvación viene de que nosotros somos santos, de que nosotros somos justos. Claro, cometemos errores, cometemos hierros cada día, erramos al blanco cada día, pero esto no significa que nosotros dejamos de ser santos. Y esto lo vamos a aprender un poquito, porque dígame usted, padre de familia, si cuando su hijo comete un error, le desobedece en alguna cosa que usted le diga, dígame usted si deja de ser hijo suyo, ¿no? Claro que no. Él todavía lleva su apellido. Usted no le va a quitar mamá, en el caso mío, bueno, Joel, ahora que tú desobedeciste, te dije que fueras a la tienda y no fuiste, bueno, te voy a quitar, hoy te quito el apellido. No vas a ser Espinosa, ya hoy te quito el apellido porque me desobedeciste. No se trata de eso viene en conjunto. Asimismo, usted y yo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso es algo ipso facto. Dios nos llama santos. Entonces, ¿por qué los llamaba así? Porque el término santos, y aquí viene la parte importante, una parte importante, porque el término santo expresaba, tengan claro esto, su nueva posición en Cristo. Fuimos separados de Dios por el pecado, por causa del pecado, pero por eso Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, para darnos salvación. Vino y rescatarnos y darnos una nueva posición en Cristo. Dios los había declarado justos y santos. Cristo nos ha santificado. Entonces ahí es donde nosotros entramos, claro, nos llamamos santos, Él nos da esa adjudicación de llamarnos justos y santos, pero además de eso entramos en un proceso de santificación. Entonces dice el 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, constantemente esta iglesia se estaba santificando, se estaba separando.
el término santo significa apartado, separado, es decir, que usted se separa de lo terrenal, usted se separa, claro, no va a dejar de trabajar, no va a dejar de hacer las cosas que comúnmente usted hace, no va a dejar de que, bueno, ahora como yo soy santo, yo no puedo fregar, en el caso de acá en el caso personal mío. Ahora, como yo soy santo, yo no voy a trabajar porque el ser santo amerita que yo esté separado del mundo. No, eso no significa eso. Significa que sus pensamientos ahora usted los lleva cautivo. Significa que ahora cuando el enemigo quiere ofrecerle un camino equivocado, usted toma la decisión y dice, bueno, yo no voy a ir por este camino. Yo voy a ir por el camino que el Señor me envió. ¿Por qué? Porque usted entiende que ya usted fue separado una vez que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Dice, y aquí viene un punto importante, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Porque aquí no estaba hablando solamente de Corinto, sino que estaba hablando de la iglesia en general. Entonces, esto quiere decir que nos apartó para la santidad. Aquí hay y dice, aunque somos ya santificados, también somos llamados a ser santos. Es decir, que aunque nos apartó para la santidad, también nos llamó para ser santos. Les repito, esto no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Esto lo hacemos con la ayuda y la soberanía del Señor. Esto significa que Él nos llama a vivir. Usted no va a dejar de hacer lo que comúnmente hace en su casa. Dice, esto significa que Él nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado. Es decir, que constantemente el enemigo va a querernos presentarnos la oportunidad. Bueno, Joel, yo te voy a dar esta oportunidad para ver si tú la tomas, para ver si tú tienes el valor. Esa es una decisión que nosotros, cada uno de nosotros tomamos. Hay dos caminos. El enemigo te pone el camino que lleva a la perdición y Dios te dice, este es el camino que lleva a la vida eterna. Eso es algo constante, diario, continuo, que el enemigo te presenta para ver si tú caes. Recordemos que el enemigo dice en la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien está más débil. Recordemos también que cuando los leones cazan, los leones buscan a la presa, queda lejos, separado de la manada. Esto implica de que nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar separados del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia también que tenemos que alejarnos de aquellos que mutilan el cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, como el enemigo nos presenta esa oportunidad, nosotros tenemos que decidir, tenemos el poder de decisión de vivir una vida de renuncia. Está bien, el enemigo me ofreció esta oportunidad, pero yo le digo, no la tomo. Yo tomo la decisión de seguir a Cristo, de seguir con los lineamientos que me dice la palabra del Señor. Y dice, y vivir una vida dedicada a Dios. Dice, ¿qué es la santidad? Y aquí vienen 3 puntos importantes. Es ser llamados a dejar el pecado. O sea, fuimos llamados a dejar el pecado. No fuimos llamados a dejarnos llevar por el pecado. No, fuimos llamados a dejar el pecado y entregarnos por completo a Dios. Esto lo vamos a ver en un ratito en estas 2 citas, en Isaías 55:7 y en Hebreos 12:1. Entonces estaba el otro punto. Es una característica propia de Dios. También lo vamos a ver en 1 Pedro 1, del 15 al 16. Y nuestro tercer punto es una característica que podemos tener en Él. En Él solamente podemos encontrar esa santidad que viene de parte de Él. Y esto lo vamos a ver en 2 Corintios 7:1. Entonces, rápidamente vamos a ir a las citas. Dice, nuestro primer punto, ¿cuál era? Aquí vuelvo y se lo recuerdo.
es ser llamados a dejar el pecado y entregarnos por completo. O sea, esto no se trata de que, bueno, Señor, yo solamente te voy a dar este sacapunta que tengo en mi mano. Este sacapunta no me hiere si tú haces lo que tú quieras hacer con este sacapunta, no me va a herir a mí en lo personal. Bueno, Señor, yo te voy a dar este mouse que tengo de mi vida, esta partecita de mi vida, está un poquito más grandecita, esta partecita de mi vida yo te la voy a dar. No. Y lo demás no. Significa que nos tenemos que dar por completos a Dios, cada uno de nosotros. No nos gusta que manden en nuestras vidas, pero que nos digan por dónde ir, que nos digan, que nos corrijan, que nos digan por dónde ir, hacia dónde debe ir nuestro curso de nuestra vida. Sin embargo, el Señor nos está llamando a que dejemos el pecado y a que nos entreguemos por completo a Él. Esto significa que ya yo no voy a tener el control de mi vida en todo el ámbito de mi vida. En la parte financiera, en la parte amorosa, en la parte familiar, en la parte emocional. Yo no voy a tener el control de mi vida. Cada vez que yo vaya a tomar una decisión que tiene que ver con mi parte emocional, yo voy a buscar en la palabra del Señor qué es lo que me dice el Señor en su palabra, para entonces actuar y seguir ese curso de lo que dice la palabra del Señor, no la opinión que yo tenga o la que otra persona tercera, externa, me está diciendo. Entonces, otra forma de la cual Dios puede guiar y Dios puede tomar el control de tu vida, guiarte a través de personas. O sea, Dios no va a llegar directamente desde el cielo, no va a descender desde el cielo. Bueno, Joel, yo voy a guiarte, yo voy a descender y tú vas a verme en persona. No, Él va a enviar personas como tú y como yo, de carne y hueso, que van a estar por encima de nosotros, preguntándonos, mira, Joel, ¿cómo te va? Mira, salió bien el negocio que hiciste la vez pasada, mira, ¿cómo te fue con la falta de perdón que tenías con tu mamá, con tu papá, con tu familia? ¿Cómo fue eso? Ahí es donde nosotros decidimos dejar el pecado. Recordemos también que el pecado no es fornicación, etcétera, mentira o desobedecer. Eso no es pecado. Pecado es errar al blanco, simplemente no decidir por Cristo y decidir tomar mi propia decisión o decidir no seguir a Cristo. Eso es errar al blanco. Errar al blanco, eso es pecado. El pecado es errar al blanco, o sea, yo estar separado de Dios. El Señor nos llama a dejar el pecado y a entregarnos y acercarnos por completo a Él. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice, y aquí está algo interesante, y vuélvase a Jehová. Ahora, yo le hago una pregunta, no me la tiene que contestar, contéstela a usted mismo. Si aquí dice vuélvase a Jehová, significa que una vez estuvimos en Él, ¿sí o no? Y eso obviamente lo podemos ver en Génesis. En el principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, Él lo creó y le dio soplo de vida. Es decir, que estuvimos ahí por primera vez con Él. Por esa razón es que Dios en este momento nos llama nuestra atención y nos dice: mira Joel, mira fulana de tal, deja de estar separado de mí. Es decir, deja el pecado. Deja de estar separado de mí y acércate a mí, que yo lo que quiero es que tú te acerques a mí, y para que tú me entregues toda tu vida por completo, me dejes el control de tu vida por completo, porque yo sé mejor lo que te conviene a ti que cualquier persona que está sobre esta tierra y que cualquier oportunidad que se te presente. Yo sé lo que a ti te conviene. Yo sé cuál es tu principio, cuál es tu proceso y cuál va a ser tu final. Entonces eso es lo que Dios nos está diciendo. Vuélvanse a Jehová, dice, el cual tendrá de él misericordia. ¿De quién? Del impío, del hombre inicuo. Tendrá de él misericordia. Por eso es que nosotros, cuando sabemos estas verdades, no podemos quedarnos
con los brazos cruzados. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades en cada momento que tengamos de hablarle a otra persona de Dios para que ellos conozcan la verdad que nosotros conocemos y también dejen de estar separados de Dios y se acerquen a Dios y hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo, seguir a Cristo, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo hermoso del Señor, que el Señor, tú le vas a contar tus pecados, sí, pero Él no te va a rechazar. Él va a ser misericordioso, dice, y amplio en perdonar. Y aquí hay otro texto para el primer punto, le da soporte a este punto. El ser llamados a dejar el pecado y entregarnos por completo a Dios. Esto lo vemos en Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién en una carrera puede correr con peso? De hecho, los que corren en una carrera van con lo menos posible de peso que puedan cargar. Hasta se ponen ropa liviana. ¿Para qué? Para poder resistir el tiempo y la trayectoria que deben llevar, y también para poder llegar a la meta. Muchas personas que corren se quedan a la mitad del camino. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El segundo punto de lo que es la santidad, dice, es una característica propia de Dios. La santidad solamente proviene de Dios, no proviene de una persona X o no proviene de cualquiera otra deidad que no sea Yahweh. Dice, esto lo vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 1. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? Dios fue el que nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para que fuéramos santos. Entonces aquí dice, sino como aquel que nos llamó, que os llamó, es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda, y vuelve y repite, toda vuestra manera de vivir. O sea, toda es todo es todo, y toda también es toda nuestra vida. No es que un pedacito voy a vivir mi vida en santidad y el otro pedacito, bueno, ahí más o menos, tú sabes, voy a darle la coima al guardia de tránsito para que me deje ir, porque voy un poquito tarde también y porque no tengo la licencia de conducir, porque estoy sin placa y tú sabes, ¿no? Tengo que llegar, no tengo dinero para pagar la multa ni para pagar a la grúa. Entonces yo voy en ese pedacito, nadie se va a dar cuenta, tú sabes, el patrón no está aquí. Y entonces no importa, vamos a darle la coima al guardia de tránsito, no te preocupes. No, dice en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. O sea, esto está en la palabra del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y nuestro último punto de estos tres, de este punto de qué es la santidad, dice, es una característica que podemos tener en Él. En Él, es una característica que solamente podemos encontrar en Él. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, esto es para usted y para mí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ojo, el espíritu también se puede contaminar. De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me gusta mucho que dice perfeccionando la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad, recordemos que el ser santos es como, vamos a ponerle que es como un apellido. Es algo que el Señor automáticamente, ¡pum!, te pone un sello, ya tú eres santo. Automáticamente cuando tú dices, Señor, te acepto como mi Señor y mi único Salvador, automáticamente el Señor dice, bueno, ya tú eres santo, ya estás aprobado, por decir algo, ya puedes pasar. Fue pagado, fuiste pagado, ya. Entonces, como fuiste pagado, ¡pum!, te pongo tu sello, santo. Pero la santidad se perfecciona.
Pero ¿cómo se perfecciona? Ella no se perfecciona solita. Ella no entra solita y que bueno, la santidad, Dios va a llamar a la santidad ¿cómo se llama? Capítulo. No, Dios va a llamarte a ti para ver si seguiste perfeccionándote en la santidad, perfeccionando la santidad que Él te dio. Porque recordemos que a todo esto, Él fue el que nos dio esa santidad. No fue que nosotros nos la ganamos. No fue que nosotros, bueno, se nos ocurrió un día y bueno, encontrar la santidad por ahí y apareció y yo la agarré. No, eso Él nos los dio. Entonces, como Él nos los dio, nosotros tenemos que procurar mantener esa santidad e ir perfeccionando esa santidad, pero no en cualquier persona. Dice, en el temor de Dios. En el temor de Dios tenemos que perfeccionar esa santidad. Es muy hermosa la palabra del Señor. El segundo texto que nos da la palabra del Señor para reforzar este punto de que la santidad es una característica que podemos tener en Él, dice, está en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Ahí sigue el texto, pero yo solamente quería subrayar esa partecita. Pues la voluntad, o sea, la voluntad de Dios, además de bendecirte, además de multiplicarte, además de que tú crezcas en carácter, crezcas en tamaño, crezcas en estatura, crezcas en todos los aspectos de tu vida, además de todo eso, es que crezcas en vuestra santidad, en vuestra santificación, pues. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que Él quiere que nuestra santificación sea robusta, que cuando en el momento que el enemigo se quiera presentar con esa oportunidad que les digo, esa oportunidad que les dije hace un rato, ya nosotros no vamos a claudicar en dos pensamientos. Nosotros vamos a decir, no, eso no, ese negocio no va, por decir algo. Yo me voy y sigo negociando con el Señor, sigo en avanzada con el Señor. Sigo en el propósito del Señor, no me voy a desviar de lo que el Señor me está diciendo. ¿Por qué? Porque como ya tú has alimentado a la santidad, a la santificación, tú estás alimentando la santidad la sigues alimentando día con día, tú no dudas en decidir, tú no claudicas en los pensamientos. Es más, no le prestas atención a las oportunidades que el enemigo te presenta. ¿Por qué? Porque tú estás claro quién eres tú en Dios. Tú estás claro quién fue el que te escogió y quién fue el que te llamó a ser santo. Entonces, ya tú no dudas, tú no dices, Chuleta, me voy por aquí o me voy por aquí. No, ya tú decides, Señor, yo te sigo a ti. No le prestas atención porque estás enamorado con el Señor, porque eso es parte de la santificación. Cada vez que yo tengo la oportunidad de orar, que yo oro, yo le digo, Señor, si sientes que me falta amor, Señor, dame ese amor. El primer amor que quería hacer y aquí y allá. Y eso no lo debemos descuidar. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos fortalece. O sea, conocerle a Él es lo que nos fortalece. Porque tú, si ves constantemente a una persona o estás constantemente viviendo experiencias con esa persona, tú no vas a voltear a mirar a otra persona, a mirar otras cosas. ¿Por qué razón? Porque tú estás recordando ese amorío que tienes con esa persona. Entonces, el proceso de santificación no se da por sí sola. Tú tienes que involucrarte, tú tienes que llegar a una decisión, a una conclusión de decir acá, yo quiero seguir siendo santo, seguir esa santidad, enrobustecer esa santidad. Entonces yo voy y me meto en oración con el Señor, voy y me meto en la palabra del Señor, voy y estoy en coinonía, estoy adherido al cuerpo de Cristo, porque tú puedes hacerlo, es opcional, tú puedes hacerlo desde tu casa. Bueno, yo hoy no voy a estar adherido al cuerpo de Cristo, hoy yo voy a prender la televisión y voy a ver YouTube, una predica X de algún pastor X, y bueno, yo no necesito reunirme los sábados, los viernes y los días que hay culto en la iglesia. No, eso no es opcional. El Señor mismo dice
tengan cuidado de los que mutilan el cuerpo, de los que te quieren separar del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que estar pendientes cuando el cuerpo de Cristo se reúne. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay edificación, ahí es donde nosotros podemos tener experiencias con el Señor y aún con nuestros hermanos en Cristo. Y ahí es donde nosotros decimos, Shuleta, llega una revelación de parte del Señor. Y esa revelación la llevas a tu tiempo de intimidad con el Señor y la masticas y vuelves y la recuerdas y la recuerdas. Y ese proceso te lleva a que esa santificación se vaya robusteciendo. ¿Me explico? Entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, este es el texto, nuestro texto de esta semana, llamados a santidad. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude en ese proceso de santificación día con día. Así que usted allí donde usted está, usted cierra sus ojos. Si usted sabe orar es hablar con Dios, usted háblale al Señor, así como yo lo voy a hacer en este momento. Y voy a estar orando y le voy a decir, Padre, gracias. Primeramente, gracias porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, eres soberano en misericordia, eres misericordioso, Señor. Padre, y dentro de esa misericordia, ayúdanos a entrar en comunión contigo, para que dentro de esa comunión contigo, tú puedas, Señor, revelar nuestras equivocaciones, Padre Santo, para que podamos separarnos de esas equivocaciones y dejarlas atrás y quitarnos ese peso que no nos deja correr con paciencia esa carrera que está por delante de nosotros, Señor. Y que podamos, ese proceso de santificación, podamos llevarla a cabo día con día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por el momento, oh Dios eterno, que tú diste esa sangre en la cruz, Padre Santo.